Damos la bienvenida a Pablo Quesada Ruiz, viceconsejero de Educación, a Juan Ávila Gutiérrez, alcalde de Carmona, y Angélica Alonso, concejala de Educación del Ayuntamiento de Carmona. Muchas gracias por todo y venir como representantes de instituciones que están apoyando esta labor tan importante para el alumnado y el profesorado. Muchas gracias. Bien, como sabéis, ha habido 2 semifinales y solo pueden pasar 2 equipos a la gran final que vamos ahora a disfrutar. Como siempre, gracias por ponerlo tan difícil a mis jurados. Han estado haciendo un debate del propio debate, así que muchas gracias. Y gracias también a mis jurados, como siempre, por ser tan magníficos. Bien, voy directamente a pasar a decir los resultados. El primer enfrentamiento fue entre el IES número 1 de Fuengirola y el IES Bahía de Algeciras. Pasa a la final el IES número 1 de Fuengirola. La segunda semifinal se enfrentaron el IES Morón y Barrientos y el IES Julia Salaria. El equipo que pasa a la final es el IES Julia Salaria. Enhorabuena a los equipos. Ahora voy a nombrar a los 5 jurados que van a tener la difícil papeleta de juzgar esta final. Como jueza principal tenemos a Rocío Caro. Podéis sentaros aquí delante, por favor. Y luego tenemos a Antonio Gómez, María Laura Martínez, Ángel Francisco Becerra y José Joaquín Álvarez. Muchas gracias. Equipos, jurados, mucha suerte a todos. Buenos días. Nos encontramos en la fase autonómica del Torneo de Debate Educativo de Andalucía, Habla bien, habla mejor. Yo soy Macarena y junto a mis compañeras Amanda y Ángela formaremos parte del staff de la sala. Vamos a comenzar la final, en la que se enfrentarán el IES Julia Salaria y el IES número 1 de Fuengirola. Los resultados del sorteo de posturas han sido los siguientes. El equipo Julia Salaria defenderá la postura a favor y el equipo número 1 de Fuengirola defenderá la postura en contra. Mucha suerte y gracias. Buenos días, mi nombre es Olga y soy la introductora del equipo de debate del IES Julia Salaria. Junto con mis compañeros Juan como primer refutador, Francisco como segundo refutador y Úrsula como conclusora, defenderemos la postura a favor ante la pregunta: ¿son los influencers un buen modelo a seguir para la juventud? En lo digital se interpone una pantalla y a un lado y a otro lo que se muestra es la verdad, la autenticidad, la perfección y también la imperfección. Las redes sociales como plataforma de interacción personal permiten la conexión de unos con otros de manera genuina, directa y sin filtro. En definitiva, de manera transparente. Un aspecto crítico de la autenticidad es aceptar las propias imperfecciones. Se abraza la vulnerabilidad y se muestran los éxitos, sí, pero también los fracasos, porque la perfección sin dieta no inspira. En un mundo lleno de filtros, mostrar la verdad es un acto de valentía. Y en tiempos donde las apariencias mandan, la sinceridad se convierte en un acto de resistencia. Por lo tanto, ante la pregunta respondemos que sí, que aquellos que se muestran como personas íntegras con sus logros y sus defectos son el espejo en el que la juventud debe mirarse, porque no enseñan solo a triunfar, sino también a ser. Y eso es mucho más poderoso.
Para comprender mejor nuestra línea argumental y la pregunta, hemos de definir algunos conceptos. En cuanto a influencer, el Observatorio de Palabras de la RAE lo define como una persona con capacidad de influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Y en cuanto a modelo, la RAE explica que es un punto de referencia para ser imitado o reproducido. Nuestra tesis es que los influencers sí son un buen modelo a seguir, porque cada vez más son personas genuinas, auténticas e inspiradoras, capaces de transmitir valores positivos. Para ello, mi equipo presentará y defenderá 3 argumentos. Argumento número 1, inspiración positiva. Con este primer argumento defenderemos que hay muchas cuentas en redes sociales que muestran la mejor versión de los seres humanos, en el que se promueve y se transmiten valores. Argumento número 2, impulso a la creatividad y el arte. Con este argumento defenderemos que las redes sociales han propuesto una alternativa al discurso academicista, impulsando el acercamiento a las diferentes manifestaciones artísticas y promoviendo la creatividad personal. Y por último, argumento número 3, promoción de la apertura y la diversidad. Finalmente, defenderemos que las redes sociales constituyen la ventana perfecta para ver a través de los creadores de contenido otras capacidades. Señores, la tecnología, lo digital y toda la vorágine asociada a ella suscitan miedo, dudas y reticencias, pero que el vértigo de lo nuevo no apague la luz de sus posibilidades. En esta inmensa marea de datos, voces e imágenes debemos elegir con criterio. Recordemos las palabras de Epíteto. Lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a ello. Muchas gracias. La superficie de los globos es suave, brillante y llena de color. Sin embargo, también es frágil y al mínimo roce con algo afilado, estalla. La autoestima de la juventud es igual, vibrante y llena de sueños, pero expuesta y vulnerable a influencias que la rodean. Cuando los influencers proyectan vidas perfectas, cuerpos irreales y éxitos idealizados, no inspiran, presionan, actuando como agujas, brillantes pero afiladas, que esta vez no pinchan un globo, sino que rompen con una generación. Muy buenos días, miembros del jurado, miembros del público y compañeros del equipo contrario. Me llamo Diana, integrante de Prisma, formado por mis compañeras Misaki, primera refutadora, María, segunda y Sofía, conclusora. El nombre Prisma hace referencia al mismo objeto, que al ser atravesado por la luz nos revela la realidad más allá de lo visible, que es lo que todos deberíamos de hacer con los influencers, dejar de ver lo blanco y utilizar el prisma de la razón. Mi equipo demostrará que los influencers no son buenos modelos a seguir para los jóvenes. Antes de continuar, veo imprescindible definir ciertos términos y para ello hemos decidido apoyarnos en las definiciones de la RAE. Influencer, anglicismo que se refiere a una persona con la capacidad de influir en las demás, principalmente a través de las redes sociales. Modelo a seguir, refiriéndose a un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Los influencers han alcanzado popularidad no por su autenticidad, sino por su constante exposición en redes sociales. Su presencia, cuidadosamente construida, no siempre refleja quiénes son realmente, sino lo que proyectan frente a una audiencia. Esta visibilidad continua, en lugar de acercarnos a una realidad sincera, nos impone estándares de vida y éxitos inalcanzables. Lo que vemos son imágenes retocadas, momentos seleccionados y versiones filtradas que pueden generar más presión que inspiración. Nuestros mayores argumentos para estar en contra respecto a que los influencers sean buenos modelos a seguir para los jóvenes son: 1. De condicionamiento. Los influencers no son referentes reales, son productos del marketing. Aunque parezcan cercanos, los influencers no son modelos auténticos, sino parte de una estrategia comercial. Lo que muestran está regulado por contratos, algoritmos y marcas. 2. Dogmático. La popularidad de los influencers ha sustituido a la autoridad del conocimiento.
Hoy muchos influencers hablan de temas importantes sin tener la formación necesaria y aún así influyen más que los expertos. Y finalmente, 3, psicológico. Los influencers promueven modelos que dañan la salud mental y la autoestima. Viven de mostrar vidas perfectas y cuerpos idealizados, lo que alimenta la comparación constante. Por estos motivos, mi equipo y yo afirmamos rotundamente que los influencers no son un buen modelo a seguir para los jóvenes. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan y soy el primer refutador del equipo de debate del IE, Julia Salaria. Antes de comenzar, quisiera puntualizar algunos aspectos de su intervención anterior. Y es que ustedes decían que estos influencers colaboran a bajar la autoestima de los jóvenes, idealizando y haciendo presión entre ellos. Sin embargo, los estudios indican que los jóvenes los encuentran como líderes ficticios. Se establece un pacto ficcional, igual que en la literatura o en una pieza de cine. Establecemos que lo que vemos es ficción y sus personajes no operan en contextos reales, a diferencia de los influencers. Sin embargo, no identifican como reales los comportamientos que llevan a cabo en sus contenidos. Ahora sí, continúo con mi línea argumental, con el primero de los argumentos, inspiración positiva. Y es que entre este gran mare magnum de vídeos, de publicaciones en los que vivimos, sabemos que hay influencers de todo tipo. Pero entre este mar de estímulos hay quienes no solo entretienen, sino que enarbolan sus redes como auténticos estandartes de cambio. Hablo de aquellos que son capaces de abrir las ventanas necesarias para llevar a los jóvenes a temas o problemáticas que de otra forma no suscitaría tanto interés. Por ejemplo, de la mano de María Galán, una joven madrileña de 26 años, responsable de la ONG Baby Uganda, no solo se informa, se moviliza. De su mano se remueven conciencias, se tejen los hilos de solidaridad que son capaces de construir escuelas y hospitales en tierra ajena. Las redes lo que nos ofrecen es un banquete de posibilidades. ¿Verdad que como en un menú extenso existen platos dulces, rápidos y vacíos? Sin embargo, también encontramos aquellos que nos mueven, que nos nutren y que nos movilizan. Es aquí donde toma sentido esta sabiduría atemporal que tiene la literatura. Nada hay más elocuente que la elección, como decía el gran William Shakespeare. Continúo con mi segundo argumento, impulso a la creatividad y al arte. ¿Su pregunta? ¿Su pregunta? ¿No es grave que algunos influencers normalicen el bullying y los retos peligrosos solo para conseguir X likes? Se trata de que el contenido que más consumen los jóvenes en redes sociales no tiene nada que ver con ese tipo de retos, sino que, como pueden ver, más de la mitad de los jóvenes, casi el 60%, consumen contenido de gamer, es decir, de personas que juegan a videojuegos, y de entretenimiento y humor, quedando la moda, como ustedes dicen, que puede generar presión social, viajes u otros, que es donde podríamos encasillar estos retos peligrosos, bastante bajo respecto a estos dos, abarruntando ni el 8%. Continúo con mi segundo argumento, y es que esta exposición constante a nuevas ideas, a nuevas formas de expresión, incentiva a los jóvenes a que descubran sus talentos, a que valoren su capacidad de crear, porque tienen la curiosa mirada de aquellos que aún no han descubierto su voz. Señores, los blogs, los podcasts, las redes sociales actualizan, enriquecen nuestro discurso artístico. Naturalmente, que lo académico debe existir. Sin embargo, se precisan nuevas medidas que lleven a los jóvenes al arte. Esta frescura cala también en las nuevas instituciones. ¿Recuerdan cuál fue la primera medida del nuevo director del Museo Reina Sofía?
Efectivamente, decidió levantar el velo digital. Dejó que se fotografiase el Guernica, que las redes se inundasen de fotos con la obra de Picasso. Como si ellos, al capturar este instante con tan solo un clic, dijeran: señoras y señores, el arte existe y está hecho también para nosotros. Muchísimas gracias. No sigas a quien no va a ninguna parte. Proverbio árabe. Hola, me llamo Misaki, primera refutadora de Prisma. Todos admiramos a quienes nos inspiran y por eso tenemos que tener cuidado con quién ponemos en este pedestal. Ante la pregunta de hoy, tanto mi equipo como yo afirmamos que los influencers no son un buen modelo a seguir ni deben ser considerados ellos. Vivimos tan rodeados de su presencia que no nos paramos a pensar si de verdad son una buena influencia en nosotros. Algunos sí, pero demostraremos por qué la mayoría no lo son con los siguientes argumentos. El primer argumento es el de condicionamiento. No son referentes, son productos diseñados para vender. Bajo una máscara de cercanía y autenticidad, los influencers están inmersos en estrategias comerciales cuidadosamente construidas para que a quienes los jóvenes intentan tomar como héroes son patrocinados, pagados con el propósito de usar esta misma simulada cercanía para conseguir ellos mismos una comisión. Según un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, un 75% de las publicaciones de moda de Instagram incluyen contenido publicitario y un 93% de ellas ocultan el hecho de que son contenido publicitario, encubiertas como recomendaciones personales. Esto nos muestra que no tienen la intención de educar, inspirar ni transformar a los jóvenes, sino que buscan su propio bienestar económico. ¿Y esto es inspirar? ¿Esto es educar? Nuestro segundo argumento es el dogmático. Desinforman, distorsionan y reemplazan a los expertos. En la sociedad actual, el prestigio se basa en la visibilidad, no en el conocimiento, ética o la responsabilidad social. Nos dejamos deslumbrar por el carisma de estos influencers que nos venden confianza en vez de verdad, pero sin embargo la información de estos normalmente no es de fiar. Por ejemplo, la influencer Belle Gibson fingió curar su cáncer a base de dietas milagrosas, consiguiendo así millones de seguidores. Su historia era falsa, pero hubo millones de personas que la vieron y pacientes que dejaron sus necesitados tratamientos y sufrieron por ello. Del mismo modo, los hermanos de Happy Birth subieron un vídeo en 2022 con hechos falsos sobre el cáncer de mama, pero aunque se disculparon, ya lo vieron millones de personas. Dime. ¿Y qué opina de esta evidencia que muestra que la mayoría de los jóvenes nunca se influyen por la publicidad que ven en redes? Pues con eso voy a seguir con mi segundo argumento, porque no solo son las publicidades, sino que toda la información que nos dan, la mayoría es falsa, porque según la UNESCO, 2 de 3 influencers admiten tener dificultades para evaluar la credibilidad de la información que comparten. En otras palabras, ni ellos mismos no saben contrastar bien los datos antes de divulgarlos y, por ende, no pueden ser los guías de una generación entera. Sigamos. El tercer y último argumento es el de psicología. Promueven una cultura dañina para la salud mental y el desarrollo personal. Los influencers perpetúan una imagen artificial del éxito, belleza y felicidad. La comparación constante con estas vidas editadas crea inseguridad, ansiedad y baja autoestima. Según la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, los estándares irreales promovidos por influencers están relacionados con un aumento en casos de trastorno dismórfico corporal en adolescentes. Además, un estudio publicado por The Lancet demostró que el consumo frecuente de contenido de influencers se asocia directamente con mayores niveles de depresión, sobre todo en chicas jóvenes. Esto no es coincidencia. Las plataformas premian el contenido que más engancha, aunque dañe. Y los influencers muchas veces simplemente se adaptan al juego. Entonces os pregunto,
¿Cómo podemos confiar en figuras que, lejos de ofrecer apoyo, proyectan presión? Que, en lugar de fomentar el pensamiento crítico, normalizan la desinformación y el engaño. Por todo esto y mucho más, mi equipo y yo sostenemos que los influencers no son modelos positivos a seguir, porque un verdadero referente no busca likes, busca dejar huella, y no en las redes, sino en las personas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Francisco y soy el segundo refutador del equipo de debate a favor del IES Julia Salaria. Antes de comenzar con la defensa de mi línea argumental, me gustaría puntualizar algunos aspectos de la información del equipo contrario. Ustedes han dicho que los jóvenes no están protegidos frente a la publicidad que se muestra en redes sociales. Sin embargo, nosotros venimos a mostrarles 3 leyes que están creadas para justamente hacer eso, proteger a los jóvenes. Estoy hablando del Real Decreto 404/2024, que protege justamente la publicidad que se crea en redes sociales. Además del anteproyecto de ley orgánica para la protección de menores de edad. Aparte de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Todas estas leyes están creadas justamente para proteger a los jóvenes y hacer que los influencers sean un buen modelo a seguir, quitándoles y apartándoles de las malas influencias. Ahora sí, me gustaría continuar con la defensa de mi línea argumental, exponiendo nuestro tercer argumento, promoción de la apertura y la diversidad. En una sociedad cada vez más globalizada se produce una interconexión de culturas y formas de pensar que se influyen mutuamente. Es como si se tratara de los hilos de un tapiz que se teje sin cesar. En este contexto, las redes sociales se erigen como el principal caja de resonancia de la diversidad social. Dígame su pregunta. Según The Times, la desinformación en TikTok ha llevado a mujeres jóvenes a evitar anticonceptivos orales. ¿No crees que es una repercusión que no puede ser ignorada? Esta repercusión no puede ser ignorada, pero como le he dicho, seguramente esa noticia no será de este mismo año ni del anterior. Porque la ley creada para que es el Real Decreto 404/2024, protege justamente contra eso, contra la desinformación. Ahora sí, me gustaría continuar. Y es que otro aspecto básico en la autoconciencia de los jóvenes es su aspecto físico. Y con respecto a ello, es un hecho que los medios de comunicación tradicionales han llevado a una estandarización de la belleza, como si solo hubiera una forma legítima de ser o de parecer. Sin embargo, en las redes sociales han aparecido influencers que desafían estos patrones. Se muestran como son, se aceptan y se celebran, promoviendo así una mayor diversidad en los medios. Movimientos como el body positive, la difusión de diferentes tipos de cuerpos, géneros o etnias en redes sociales, lleva a la diversidad en lugar de la uniformidad. Esto lo demuestra este estudio realizado por la Universidad de Sydney, en el que se siguió la actividad en redes sociales de mujeres de entre 16 y 25 años y concluyeron que aquellas que visitaron publicaciones relacionadas con la positiva corporal disminuyeron en gran medida su insatisfacción corporal y redujeron sus niveles de comparación con otras personas. Por todo ello, los influencers, cada uno con su propia narrativa, abren ventana al mundo y nos muestran la diversidad que lo constituye y que al mismo tiempo lo enriquece. Son como jardineros digitales
que al mostrarnos tantas formas de ser distintas, dejan que florezca un jardín en el que todas las flores tienen cabida. Porque, como dice el viejo proverbio, muchas flores distintas hacen un ramo. Muchísimas gracias. En 2017, una niña de 14 años en Inglaterra fue hospitalizada por autolesiones. Al principio, su familia no entendía qué le ocurría hasta que revisaron su historial. Y esta niña seguía cuentas de influencers que romantizaban la tristeza, glorificaban la delgadez extrema y la llevaron al punto de anorexia. Esta niña se llamaba Rose Morrison. Y sí, he dicho llamaba porque 3 años más tarde se quitó la vida. Y esto no es ninguna casualidad. Es el resultado de una influencia constante, diaria y dañina, porque cuando el mensaje es tóxico, las consecuencias son reales, y cuando el ejemplo confunde, la juventud se pierde. Hola, me llamo María, segunda refutadora de Prisma, y vengo a demostrar por qué los influencers no son un buen modelo a seguir para la juventud. Antes de nada, decir que no negamos la existencia de influencers positivos que efectivamente nos ayudan a seguir. Pero para realmente confiar en estas personas, para que moldeen a una generación, necesitamos más que un par de ejemplos buenos. Porque sí, como bien han dicho ellos, un par de rosas bonitas hacen un floral. Entonces usted reconoce que esos casos son de 2017, siendo a partir de 2022 actualidad cuando se han hecho las leyes y han entrado en vigencia para evitar este tipo de casos. Si hace falta que la ley intervenga para regular un modelo a seguir, ¿realmente es un buen modelo a seguir? ¿Cuándo antes hemos visto que la ley tiene que intervenir para que los ciudadanos confíen en personas? El equipo contrario ha demostrado su postura utilizando 3 argumentos. Primero, el de la inspiración positiva. Segundo, el impulso de la creatividad. Y tercero, el de la promoción de la cultura. Y en su introducción han dicho que los influencers son auténticos y que abrazan a la vulnerabilidad, pero siguen existiendo casos como el de Rose Morrison. Y han dicho, en un mundo lleno de filtros, donde las apariencias mandan, y yo les pregunto, ¿quién ha creado este nuevo mundo? Pasando a su primer argumento, el de la inspiración positiva. Pero, ¿qué requiere un buen líder, un buen influencer? Responsabilidad. Les hemos otorgado un poder a estas personas que ni siquiera sabemos si ellos mismos quieren. No sabemos si nuestros influencers realmente quieren serlo. Y bien han mencionado una normativa de publicidad que ellos mismos no siguen. Acorde al Parlamento Europeo, 3 de cada 5 adolescentes han sido expuestos a desinformación. También, hablando más sobre la inspiración positiva, ¿qué hay sobre la movilización de las campañas de odio que constantemente vemos a diario? Y sí, hay estudios diarios que demuestran todo el daño y todos los diversos ejemplos de personas que desinforman en redes sociales y que causan daños. El segundo, el impulso de la creatividad. Pero esto realmente es una falacia de elección. Te ponen un algoritmo que te impone y te elige qué cosas ves. Realmente no estás eligiendo a quién seguir y a quién no. ¿Y desde cuándo es más importante seguir a algo que fomentar tu propio criterio? También nos hablan sobre el impulso del arte, aunque ellos mismos han mencionado que el 60% del contenido compartido en redes sociales es sobre el gamer. Entonces no veo realmente dónde está el impulso del arte. Y su tercer argumento ha sido la promoción de la cultura, en el cual han dicho que los influencers son una caja de resonancia de nuestra generación, pero que en grita más alto no siempre tiene la razón. Y lo que los jóvenes no necesitan una caja de resonancia, necesitan a una persona que les guíe y les diga la verdad, no como los influencers, que promueven el negacionismo y nos mienten diariamente y lo permitimos. Como he dicho anteriormente, un líder necesita ser responsable. Nos han dicho que no solo entretienen, no solo informan, y de hecho es todo lo contrario, no entretienen y no informan, desinforman. ¿Sabíais que solo el 7% de influencers citan sus fuentes cuando dicen cosas? ¿Realmente podemos confiar en estas personas para guiar a una generación? En 1841, el filósofo Ralph Waldo Emerson escribió: «El carácter es más alto que el intelecto». Y durante generaciones nuestros ídolos eran Marie Curie con su inteligencia, Gandhi con su ética, Mandela con su resistencia. Cuidemos a quien seguimos. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Úrsula y soy la conclusora del equipo de debate del IE Julia Salaria. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del torneo de debate la oportunidad que nos ha brindado de participar en esta actividad, así como también me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Carmona por cedernos instalaciones, al jurado público asistente y, como no, al equipo contrario por este interesante debate. Nuestro equipo defendía la postura a favor y, tal y como hemos argumentado, los influencers constituyen ese balcón digital que nos asoma a un mundo más distinto y diverso, capaz de hacernos más genuinos, más tolerantes y más auténticos. En segundo lugar, me gustaría resaltar que comprendemos a la perfección la reticencia del equipo contrario ante una alternativa comunicativa tan poderosa, actual y efectiva. Pero, señores, no debemos desprestigiar a quienes utilizan el altavoz de las redes sociales solamente para crear un mundo más solidario y plural por el temor al mal uso que de esta herramienta se puede hacer. Es necesario citar que ambos equipos coincidimos en que el impacto de una nueva narrativa digital supone una revolución en nuestra sociedad, pero también diferimos en cuán favorable es su influencia en la juventud. Elaborando una breve síntesis de su defensa, hemos presenciado la exposición de 3 argumentos. Argumento número 1, de condición ambiental. Ustedes han dicho que los influencers no son cercanos ni auténticos. Sin embargo, mi equipo le ha respondido con nuestro argumento número 1, inspiración positiva. Hemos demostrado que los influencers que nos exponen otras formas de vida menos privilegiadas fomentan valores como la empatía o la solidaridad. Además, lo hemos reforzado con una memoria de la ONG Baby Uganda, cuya responsable es la influencer María Galán. Además, con nuestro argumento número 2, impulso a la creatividad y al arte, hemos demostrado que la frescura de narrador cómplice que divulga conocimientos artísticos promueve el interés hacia estas materias. Ustedes han puesto un argumento número 2 titulado Información falsa y han dicho que en las redes a diario se divulgan bulos. Y con su tercer argumento titulado Psicológico han defendido que las influencers nos muestran vidas perfectas y cuerpos idealizados. Sin embargo, mi equipo le ha refutado con nuestro tercer y último argumento, promoción de la apertura y la diversidad, con el que hemos demostrado que nuestra realidad online es mucho más plural que la offline, lo que nos lleva a ser conscientes de que el mundo es una globalidad donde todos tenemos cabida. A lo largo de nuestra línea argumental, mi equipo ha demostrado que los influencers nos muestran una nueva forma de liderazgo. Nos enseñan que el éxito no es lineal y que la vulnerabilidad también es fuerza. En una era en la que el ejemplo importa más que el discurso, los creadores son el faro que guía a una generación hacia un futuro más consciente, creativo y valiente. Muchas gracias. ¿Cuántos globos más tienen que estallar antes de que hagamos algo? ¿10? ¿10.000? ¿1 millón? ¿Cuántas identidades más se tienen que romperse por un like, por una comparación o por una mentira? Seguimos celebrando referentes que cortan en lugar de cuidar, ideales que pesan más de lo que inspiran. Pero un globo no está hecho para sostener el mundo, sino para elevarse. Y quizá la verdadera revolución sea enseñarle a esta generación que puede volar sin miedo a romperse. Hola, me llamo Sofía y soy la última integrante de Prisma y me encargaré de concluir nuestra parte del debate. Al principio de este debate, mi compañera Diana nos presentó una metáfora del globo. Este representa la autoestima de muchos jóvenes. Los influencers, con sus modelos irreales y filtros constantes, son como agujas que pinchan sin verse, pero que duelen. No hablamos de ideas abstractas, sino de una generación que se rompe en silencio. Antes de continuar, quiero agradecer el esfuerzo del jurado y la atención del público. El equipo contrario, en la introducción, han dicho que vivimos en un mundo en el que las apariencias mandan. Pero, ¿quién ha creado este mundo? El causante no es la salvación. Lo que demuestra que los influencers no son un buen modelo a seguir. Dicho esto, quiero pasar a los argumentos que presentó el equipo contrario. Su primer argumento es el de la inspiración positiva. Nosotros hemos refutado esto con que seguimos a gente con falta de responsabilidad sobre lo que dicen. Su segundo argumento es el impulso a la creatividad.
Nosotros hemos refutado esto con que si el 60% de contenido es sobre gaming, el arte no se está fomentando. Su tercer y último argumento es el de la promoción de la cultura. Nosotros hemos refutado esto con que quien grita más no lleva la razón. Entendemos que el enfoque del equipo contrario sobre la cercanía y la autenticidad de los influencers, pero debemos cuestionar si esta cercanía es genuina o simplemente una ilusión creada por estrategias constantes. Aunque muchos influencers pueden parecer accesibles, lo cierto es que lo que muestras no es real. Con esto repetimos que estamos en contra de que los influencers son un buen modelo a seguir. Y esto lo hemos demostrado con los siguientes argumentos que presentamos al inicio del debate. Nuestro primer argumento es el de condicionamiento. Los influencers no son referentes reales, son productos del marketing. Aunque parezcan cercanos, estos no son modelos auténticos, son parte de una estrategia comercial. Nuestro segundo argumento es el dogmático. La popularidad de los influencers ha sustituido a la autoridad de los expertos. Hoy muchos influencers hablan de temas importantes sin la formación necesaria. Nuestro tercer y último argumento es el psicológico. Los influencers promueven modelos que dañan la salud mental y la autoestima. Y por estos motivos, mi equipo y yo estamos en contra de que los influencers son un buen modelo a seguir. No sigas a quien no va a ninguna parte. Muchas gracias. Agradecimientos, entrega de premios y sobre todo que todos y todas los que estamos aquí hayamos aprendido, disfrutado y, como dije el primer día, crecido. Todos nos vamos con una sensación de que Carmona nos ha abrazado, hemos disfrutado de su gastronomía, de sus calles, de su iglesia y sobre todo de este magnífico lugar que desde luego es casi insuperable para otras sesiones, otras versiones del torneo de debate. Quiero dar las gracias a Elías Tieno Galván de Alcalá, de Guadaira, por su labor de grabar este evento para que quede constancia de lo bien que hacemos las cosas. Así de claro. ¿A que sí? Muy bien. Alíes, Maese Rodrigo, de Carmona, por su maravilloso staff, sus docentes ahí pendientes de todo. Hemos disfrutado con ellos un montón. Otro aplauso, por favor. ¿Cómo no? Al Ayuntamiento de Carmona, que se ha volcado totalmente. Ha sido, vamos, espectacular cómo el Ayuntamiento nos ha tratado, nos ha recibido, no solo con instalaciones, sino con personas humanas que con su profesionalidad y cariño ha hecho que esto sea perfecto. Un aplauso, por favor. Y, cómo no, a nuestro jefe, la Junta de Andalucía, que ha tenido bien hacer esta maravilla de actividad, de convivencia, de consenso, de debate, de espíritu crítico y de crecimiento personal. Gracias de verdad porque es un trabajo maravilloso. Así que un aplauso también para la Junta de Andalucía. Bueno, como es de ser bien nacido, ser agradecido, primero quiero dar las gracias a mi jurado. Mi jurado tenéis la labor, digamos, más difícil, más cuestionada, pero como siempre digo, mis jurados son soberanos y hacen lo que creen que son justos. Y son justos, es lo que ellos han visto, han percibido con su formación. Así que muchísimas muchas gracias, sois los mejores. Mi jurado, por favor. Bueno, y, como no, responsable de biblioteca, sois una familia maravillosa. Da gloria a veros lo que luché por algo tan importante como la lectura,
el conocimiento con tanto Instagram que hemos estado debatiendo. Tenéis muchísimo mérito y sé que hacéis un trabajo maravilloso. Muchísimas gracias. Bien. ¿Qué me queda? Lo más importante. Esos pedazos de docentes que están ahí apoyando, formando al alumnado, echando un montón de horas con ellos, conviviéndole, ayudándoles a crecer, animándolos cuando se vienen abajo, animándolos cuando lloran y felicitándolos cuando ganan. Así que muchísimas gracias, docentes, sois impresionantes. Y bueno, como siempre digo, sin alumnado no estaríamos aquí. Sois las generaciones futuras, como sean como vosotros y vosotras, va a ser impresionante. Seguid así, creciendo, aprendiendo, sonriendo, disfrutando de la vida. Os merecéis aplausos y sed muy felices. Y tengo que terminar, ya he dado todos los agradecimientos posibles, pero faltan 3 personas que han estado conmigo velando, nerviosos, nerviosas, para que esto saliera bien. Por supuesto, Isma, Rosa, gente de María, ¿dónde está María? María, gente impresionante, apoyando, haciendo un equipo maravilloso. Y luego, bueno, ¿qué voy a hablar? De mi Víctor, mi Dani y mi Maite. Son personas que puedes trabajar con ellos, puedes desde organizar un torneo de debate hasta tomarte unas copas a las 2 de la mañana. Y cumplen perfectamente todas sus funciones. Así que nos merecemos un aplauso también. Bueno, antes de dar ya el profesor de oratoria tiene que callarse ya sabéis que hablo mucho, pero recordar a todos los centros que tenéis un detalle de parte de la Consejería de Educación, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Carmona. No os vayáis sin esos detalles, son unos detalles impresionantes, de verdad, una maravilla. No os vayáis sin recogerlos, por favor. Y ahora pasamos a la entrega de premios. Bien, vamos a empezar nombrando a la persona que ha demostrado mejor oratoria. Mejor orador ahora se decide en la fase de grupos, porque entonces si una persona se queda en la fase de grupo, luego no sale, no debate, pues entonces los que debaten tienen más posibilidades, solo en la fase de grupo. Y con una puntuación desorbitada, demostrando que es una oradora excepcional, la ganadora del título de mejor oradora del torneo de debate es María Ángeles Demetriadis Maximova. Bien, ahora vamos a decir el equipo que ha ganado la final. Ha sido, como siempre, lo habéis puesto muy complicado a mi jurado
y había hecho una labor y hacer todos los equipos. Llegar a la final ya también es cansado. Lo he debatido un montón de veces. El equipo que ha ganado la final, a los que se han enfrentado, el IES Julia Salaria y el IES Fuengirola número 1, el equipo ganador es el IES Julia Salaria. Enhorabuena. Y ahora, por favor, sube el equipo subcampeón, el IES número 1 de Fuengirola, para recibir también su premio. Bueno, pues me corresponde clausurar este evento que es una fiesta, ¿verdad? ¿Qué decisión más difícil ha tenido el jurado? Porque los dos equipos que han llegado a la final lo han hecho magníficamente, cualquiera de los dos podía haber ganado. El resto de equipos que ha participado en esta final, que habéis venido toda Andalucía, habéis demostrado un nivel altísimo, y quiero también tener un recuerdo a los otros 160 equipos que no están aquí, que han participado en las fases provinciales, porque en esto de debatir, en esto que habéis demostrado hoy, la simple participación ya es ganar. Es decir, en un torneo de debate no solo se trabaja por ver quién es el que lo hace mejor, ni el que tiene mejores argumentos, sino el hecho de preparar el debate, trabajar en equipo, preparar la argumentación, documentarse, respetar, tolerar las distintas ideas que pueda presentar cada uno. El trabajo que tienen que hacer vuestros profesores, como ha dicho Pablo en su presentación, el trabajo que han hecho todos los profesores que están con vosotros para guiaros, para acompañaros, para ayudaros, para levantaros, todo el que lo ha intentado ya ha ganado. Y evidentemente, pues luego está el que lo consigue demostrar o escenificar mejor cuando llega el momento de la actuación, que no es nada sencillo, porque se lleva el reconocimiento y nos sirve de ejemplo para mejorar para el siguiente. Yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Carmona, especialmente, y un recuerdo a su alcalde, que nos ha acompañado aquí y que ha tenido que salir, porque, como han dicho todos los participantes, sin vuestra ayuda, concejal, y transmíteselo por favor al alcalde, sin vuestra ayuda y vuestra asistencia y vuestra hospitalidad y todo lo que nos habéis ofrecido
hasta en el detalle final de acompañar al chico que se ha caído, esto no habría sido el éxito que está haciendo. Y Carmona, soy en el día de hoy y en el día de ayer, soy los artífices de una fiesta colectiva en la educación andaluza, que es el poder celebrar este torneo aquí. ¿Contamos con vosotros para el año que viene? Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo me ha pisado gran parte del discurso porque, por supuesto, iba a agradecer y a felicitaros a todos los que habéis participado, a los alumnos que habéis demostrado una brillante trabajo, pero sí quiero poner el foco en lo que ha dicho él, en dos grupos de personas que, cuando aquí se escenifica esto, pasan muy desapercibidos. El primer grupo de personas es el grupo de personas que conforma el trabajo de la consejería de las delegaciones territoriales que están detrás de la organización. Que hoy está aquí María, Rosa e Inma, a las que quiero mencionar expresamente, porque sin su trabajo y el de todos los responsables de las distintas provincias, nada de esto sería posible. Y así ha ocurrido veces anteriores y quiero ponerlo en valor para que el año que viene, que volverá a participarse en este torneo de debate, sea un éxito todavía mayor que este. Y, por supuesto, el colectivo de los profesores que están organizando esto y que le dedican muchas horas y mucho esfuerzo y mucha creatividad y mucha imaginación para hacerlo realidad. Me comentaban antes algunos compañeros del jurado y otros profesores que están aquí que qué me había parecido de esto del debate. Lo que no saben es que yo, que soy también profe, cuando empecé en el año 2000, hace mucho tiempo, en el IES Virgen del Carmen de Jaén Capital, que fue el primer centro donde yo presté servicio, ya me impliqué, un pipiolo, pero me impliqué en organizar junto con mi centro, y lo lideraba mi compañero de filosofía, hoy jefe de estudio en otro instituto de la ciudad de Jaén, en organizar y participar en un torneo de debate, en aquel momento vinculado a una asociación de filosofía. Es decir, ¿qué me va a parecer algo en lo que creo desde lo más profundo, que es hablar, debatir, tolerar, porque eso supone valores sociales y eso supone un trabajo y unos valores que tenemos que transmitir a los alumnos que tenemos delante. Esto es maravilloso. La segunda cosa que quería decir también es que todo y cada uno de vosotros, y hilándolo con el lema de este año, habla bien y habla andaluz, para los 8 equipos participantes, os hemos dejado ya a vuestro centro, o hemos anticipado un libro que va a ir llegando poco a poco a todas las bibliotecas escolares de Andalucía, que es esto, que es el vocabulario andaluz de don Antonio Alcalá Vencelada, una reedición que hemos hecho del único diccionario de andalucismos que hizo la Real Academia en 1951. Y lo hemos reeditado desde la consejería y lo estamos distribuyendo poco a poco a los distintos centros, a los 8 centros participantes, os lo lleváis hoy de forma previa, antes de que os toque, precisamente porque... ¿Y por qué lo hemos hecho? Y va también en el lema. Porque hablar en andaluz o en los distintos acentos que hay en Andalucía no tiene que ser ningún tipo de complejo de que no se puedan expresar las mejores ideas y el mejor talento a nivel nacional y mundial. Y ese hablar en andaluz sin complejo de ningún tipo, hablar la misma lengua que hablaba Velázquez, que hablaba Picasso, o que hoy habla Bernardo Quintero, que está en la cima mundial de Google, o que hoy habla Pilar Manchón, en la cima también de la tecnología. Hablando en andaluz se puede llegar a lo más alto y a expresar las mejores ideas, sin ningún tipo de complejo. En Andalucía somos capaces de hacer lo mejor. Y no tenemos que tener ningún complejo en ser como somos y en hablar como somos. Y me ha encantado ver el acento andaluz de la zona de Málaga y el acento andaluz de la zona de Jaén, que además se notaba el acento de Jaén. Qué bonito es el acento de Jaén para alguien de Jaén. Y al que no conozca Sabiote no sabe lo que se pierde. Termino porque lo importante ya es celebrar. Termino insistiendo en el agradecimiento al ayuntamiento, dándole enhorabuena a todos y deseando a todos un buen viaje de vuelta a casa. También al equipo técnico que demuestra con su trabajo
y el trabajo de la Escuela de Artes que ha hecho los trofeos que se han entregado, de que en la educación de Andalucía somos capaces de hacerlo todo: organización, equipo que ha estado aquí de apoyo, edición, emisión, trofeo, debate, de hacerlo todo y de hacerlo bien. Muchas gracias.